La ambulancia llegó demasiado tarde. Más tarde me dijeron que mi corazón llevaba varios minutos parado. Recuerdo el silencio, el frío y esa oscuridad tan densa que parecía agobiarme. Pero incluso allí no estaba solo mientras el mundo clamaba por ayuda. Alguien se me acercó sin prisa, como si me conociera de toda la vida. No era miedo, no era dolor, era paz, una paz que el mundo desconoce. En ese momento, tumbado en el asfalto, me di cuenta de que había algo, o algo así, a Elewin, mucho más grande que cualquier cosa que haya experimentado ahí, y fue allí, en medio de la oscuridad, con mi cuerpo inmóvil y la vida consumiéndose, que escuché una dulce voz que decía: aún no es el momento, Ihan, vuelve, esta es la historia de la noche en que morí. Y regresé, diferente. Dicen que cuando se acerca la muerte, todo pasa como en una película, pero no fue así para mí. No vi mi vida, vi mi spirit, y también vi a quien siempre estuvo conmigo, incluso cuando creía estar solo. Sentí unas manos invisibles que me levantaban cuando mi cuerpo ya no se movía. Escuché una oración que nadie dijo en voz alta, pero que salió directamente del alma de alguien en la ambulancia. Llegó demasiado tarde, sí, pero el cielo llegó primero. A lo que viví en ese limbo entre la vida y la muerte. Lo cambió todo. No fue una alucinación. Fue real, porque al regresar conocí nombres que nunca había oído. Vi cosas que solo le conté a mi pastor. Semanas después, llorando y desde ese día nunca he vuelto a ser el mismo, porque lo vi, ya lo oí. Y ahora necesito contarlo. Me llamo Lourdes y hoy les contaré la historia de la noche en que morí, o al menos la noche en que mi cuerpo se detuvo. Pero mi alma decidió no estar sola en la oscuridad. Quiero que me sigan con el corazón abierto, porque lo que viví no se puede explicar con palabras sencillas, sino que transforma la vida por completo. Todo ocurrió en una tarde aparentemente normal, aquí en mi pequeño pueblo de Andalucía, al sur de España. El sol aún calentaba, la luz dorada iluminaba las calles y las voces de los niños jugando sonaban como música lejana. Iba caminando hacia el supermercado, agarrando mi bolsa de tela, pensando en cómo preparar la cena para mis nietos que me visitarían este fin de semana. En ese momento, no podía imaginar que en cuestión de segundos todo cambiaría para siempre. Nunca he sido una mujer que le temiera a nada. Pero esa tarde tuve una extraña premonición, una sensación como si el mundo contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo una extraña calma que me hizo acelerar el paso casi en la esquina de la calle principal. Oí el sonido de un vehículo que venía a toda velocidad, un rugido fuerte que atravesó el aire caliente. Intenté escapar, pero no tuve tiempo. Vi un camión cruzando la calle a toda velocidad sin frenar, y en ese instante todo se volvió borroso. El impacto me tiró al suelo y sentí un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. No recuerdo el dolor, recuerdo el silencio y la oscuridad. Y entonces algo muy extraño ocurrió. Sentí que, a pesar de mi cuerpo inmóvil, había una presencia a mi lado. Algo que no era de este mundo, pero que parecía abrazarme con ternura, diciéndome que no estaba solo en ese terrible momento. La ambulancia tardó mucho en llegar. Los vecinos gritaban pidiendo ayuda, pero yo estaba atrapado en ese limbo, entre la vida y la muerte, entre lo que sabía y lo que aún no podía comprender. Sin embargo, esa presencia, esa luz invisible, me envolvió y me protegió. Sentí una suave calidez, distinta del calor del sol, más profunda, más apacible en la cabeza. Me daba vueltas y sentía que flotaba sobre mi cuerpo, viéndolo todo desde lejos, como en un sueño. O quizá era algo más real que cualquier sueño. Las voces de los rescatadores parecían distantes, apagadas, como si vinieran de un túnel largo y oscuro. Cuando la ambulancia finalmente se acercó, no sentí miedo. De hecho, sentí una profunda paz, como si me hubiera abrazado algo más grande que cualquier cosa que
hubiera conocido, como si estuviera envuelta en un manto de amor invisible. Fue en ese momento, en el silencio tras el impacto, cuando todo parecía perdido. Que hoy una voz suave, firme, llena de ternura, que me llamaba. Lourdes, dijo la voz, no estás sola. Y supe, en ese instante, que la muerte no era el final, que había algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Me di cuenta de que estaba soñando, de que mi mente se escapaba de la realidad. Pero no sabía que era cierto, porque esa voz me dio la fuerza para luchar, para resistir. Y cuando finalmente sentí el frío roce de los médicos intentando salvarme, la ambulancia ya estaba allí, pero para mí había llegado demasiado tarde. Hoy, al mirar atrás, comprendo que esa noche fue un regalo de la vida que me permitió ver lo invisible, sentir lo intangible y sobre todo, aprender que, incluso en la oscuridad más profunda, nunca estamos realmente solos. Si esta historia te tocó el corazón, haz clic suscribir y sígueme en los próximos capítulos de este viaje que cambió mi vida para siempre. No querrás perderte lo que está por venir. Era una tarde de primavera, y el aire traía el dulce aroma de las flores mezclado con el calor ya insistente del sol español, típico de los días que anuncian el verano en Andalucía. Estaba emocionada, porque esa misma tarde mis nietos me visitarían. Lo son todo para mí. Pensaba en las historias que contaría, el pan casero que haría, y las risas que llenarían la casa. Estaba tranquila, con ese ritmo pausado que solo la vida en el campo puede tener. Las ventanas estaban abiertas, las voces de los vecinos se mezclaban con el canto de los pájaros. Me sentía en paz, convencido de que nada podía pasar ese día. Caminé por la acera, apoyado en mi bastón, mirando al suelo, calculando mis pasos para no tropezar con las piedras irregulares. De repente, oí un fuerte ruido de motor, nunca antes escuchado. Levanté la vista y vi el camión acercándose a toda velocidad, como un rayo, por la calle lateral. Era un monstruo de hierro, sin frenos, como si el conductor hubiera perdido el control. En ese momento el mundo pareció detenerse ante mí. Pensé que podía alejarme, pero antes de dar un paso, sentí un impacto violento. Me quedé sin aire y mi cuerpo salió despedido hacia atrás con fuerza, cayendo al duro suelo de piedra. No recuerdo el dolor, pero sí una extraña sensación de desconexión, como si mi cuerpo hubiera dejado de funcionar, pero mi conciencia estuviera despierta, observando todo a mi alrededor. Oí el estruendo del camión que continuaba, distante, mientras mi visión se nublaba y mi respiración se entrecortaba. Por un momento, pensé que todo había terminado allí, en ese rincón tranquilo. El cielo se oscureció para mí, no por la falta de luz, sino por la sensación de que me arrastraban a un lugar donde el tiempo no existía. Pero incluso en este silencio absoluto, sentí una presencia a mi lado. No era visible, pero era real. Era como si un abrazo invisible me sostuviera, impidiéndome perderme en ese vacío. Oí voces, pero parecían lejanas, como si hablaran desde dentro de un túnel. Alguien me llamaba, pero no era una voz cualquiera, era una voz que conocía, una voz que salía de lo más profundo de mi corazón. Entonces, sentí el frío roce de unas manos que intentaban ayudarme, gente corriendo, gritando, intentando traerme de vuelta. Pero, en ese momento, estaba entre dos mundos y no sabía qué camino tomar. El tiempo pasó, o quizás se detuvo, no lo sé. Solo sé que aquella tarde común y corriente se convirtió en la más extraordinaria de mi vida. Cuando por fin llegó la ambulancia, ya estaba Alei atrapado en el limbo. Los paramédicos me observaban con urgencia y podía sentir sus manos apretándome, intentando despertarme. Pero estaba lejos de mi cuerpo, observándolo todo desde arriba, con la mente despejada. Pero el cuerpo inmóvil, en el hospital. Los médicos dijeron que había sufrido una conmoción cerebral grave y que el impacto podría haber sido fatal. Pero para mí, la mayor lucha ya había ocurrido, en ese momento en que mi alma se debatía entre la vida y la muerte, aquella tarde, que comenzó con un sol radiante,
terminó con una lección que ningún libro podría enseñarme: la fragilidad de la vida y la fuerza invisible que nos mantiene aquí, incluso cuando todo parece perdido, tras el impacto. Recuerdo que mi conciencia parecía flotar en un lugar sin tiempo ni espacio. Era como si me hubieran lanzado a un vacío inmenso, donde no existían ni el dolor que esperaba sentir, ni los sonidos que deberían haberme rodeado. Ya no había ruido de tráfico, ni gritos de auxilio, ni calor del sol, solo un silencio absoluto, tan denso que me oprimía el pecho. Esta oscuridad no era la oscuridad habitual de la noche. Era algo diferente. Era como un manto negro que me envolvía por completo, y paradójicamente me traía una extraña calma. No sentía miedo ni angustia. Al contrario, me sentía protegida, como si esa sombra fuera un regazo donde mi alma pudiera descansar, incluso en medio de lo que parecía. El Finan quería moverme, abrir los ojos, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba allí, pero a la vez muy lejos. Miré a mi alrededor y no había nada, solo ese vacío infinito. Fue en ese momento que empecé a notar algo diferente. Incluso en esa oscuridad sentí que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no podía ver, pero que sentía con todo mi ser. Era una presencia silenciosa y apacible que me infundía confianza. Mientras el mundo exterior se apresuraba a rescatarme, yo estaba en ese limbo, una especie de espacio entre lo que era y lo que podría ser. No sabía si estaba viva o muerta, pero sabía que mi alma estaba allí, consciente, en un estado que jamás imaginé que existiera. Pensé en mi vida, mi familia, las cosas que dejé atrás, pero, al contrario de lo que muchos dicen, no vi una película desfilar ante mis ojos. Lo que sentí fue una profunda sensación de paz, de entrega. Fue como si todo lo que había vivido se hubiera guardado en un gran baúl y por fin pudiera descansar, sin culpa, sin miedo. En esta oscuridad, mi mente comenzó a abrirse a cosas que nunca había notado antes: una comprensión silenciosa del amor, de la vida, de la muerte, como si todas estas cosas estuvieran conectadas en una única red invisible. Aún no podía comprender lo que estaba pasando, pero presentía que algo grandioso estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. En ese momento, lo que me mantuvo en marcha no fue la fuerza de mi cuerpo, que ya no respondía, sino la fuerza de esa presencia, de esa luz invisible que me envolvía en oscuridad. Aún no lo sabía, pero esa experiencia apenas comenzaba. Al terminar, regresaría diferente, más fuerte, más llena de amor, más consciente de lo que realmente importa. Mientras yacía allí, envuelto en esa profunda oscuridad, esperando lo que vendría después, sucedió algo inesperado. No puedo explicar exactamente cómo, pero en el fondo sabía que no estaba solo. Incluso antes de oír la sirena de la ambulancia, incluso antes de sentir el contacto de los paramédicos, sentía a alguien a mi lado. No era una persona común. No era alguien del mundo que pudiera ver, tocar, ni oír. Era una presencia diferente, gentle, serena, y a la vez llena de una fuerza serena que me tranquilizaba. Era como si un manto invisible me envolviera, protegiendo mi frágil cuerpo, tendido en la acera. Sentí su presencia como un abrazo, una caricia que no provenía de manos humanas, pero que me tranquilizaba, como si todo estuviera bien, incluso cuando todo parecía perdido. Intenté abrir los ojos para ver quién estaba conmigo, pero no pude. Era una sensación extraña. Sabía que estaba despierto, pero mi cuerpo no me obedecía. Solo sentía esa compañía, dejándome en paz. Y, en medio del silencio de ese momento, comencé a sentir una suave calidez proveniente de esa presencia. Una calidez que no quemaba, sino que reconfortaba el alma. Nunca he sido muy religioso, aunque crecí con la fe católica de mi familia aquí en España. Pero en ese momento, algo en mis creencias cambió. No era una iglesia, un templo, ni una oración. Lo que reconocí era algo más grande, más profundo, que no tenía palabras para describir. De repente, me di cuenta de que no estaba sola en mis miedos ni dudas. Había alguien conmigo, alguien que no me juzgaba,
que no me exigía nada, simplemente estaba ahí, sosteniendo mi mano, invisible, impidiéndome perderme en la oscuridad. No sabía si esa presencia era un ángel, un espíritu o una parte de mi propia alma que se protegía, pero sabía que era real y que en ese momento era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Mientras tanto, el tiempo parecía detenerse, oía voces a lo lejos, sonidos que me llegaban desde lejos, pero la presencia permaneció conmigo, firme, serena, como un faro en medio de la tormenta. Recuerdo pensar en mis nietos, mi hija y mi esposo, que llevaba unos años ausente, en tanta paz que parecía que nada en el mundo podría hacerme daño. Mientras esa presencia estuviera conmigo, si alguien me preguntara qué siento, diría que es amor en estado puro, un amor que no depende de palabras ni gestos, sino que está presente. Incluso cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse, quería aferrarme a esa sensación, aferrarme a esa presencia para siempre. Y, en cierto modo, eso es lo que llevo conmigo hasta el día de hoy, la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles de la vida, cuando todo parece oscuro y desesperanzado, nunca estamos realmente solos. Esa presencia misteriosa fue lo que me sostuvo, lo que me dio la fuerza para luchar por un momento más, una respiración más, una oportunidad más para continuar. Aún queda mucho por contar sobre lo que sucedió después, sobre las voces, las luces, las decisiones que tuve que tomar, pero esa sensación de protección, ese abrazo invisible, fue el principio de todo en sí. Sientes que esta historia podría cambiar tu manera de ver la vida. Suscríbete ahora y quédate conmigo para descubrir qué más sucedió esa noche que lo cambió todo en ese momento de oscuridad y silencio. Cuando mi cuerpo estaba quieto y mi mente parecía flotar en un espacio atemporal, ocurrió algo extraordinario. Una voz suave pero firme atravesó el vacío donde me encontraba. No era una voz común, de alguien a quien pudiera ver o tocar. Era una voz que parecía provenir de otro mundo, un mundo más allá del alcance de los sentidos, pero profundamente. Realmente me llamó con una ternura que me hizo querer responder, aunque no podía hablar. Lourdes, dijo la voz, no estás sola. Esas palabras resonaron en mi interior, calmando mi miedo, llenándome de una esperanza que ni siquiera sabía que existía en ese momento. Me di cuenta de que no era el final, sino un nuevo comienzo. La voz me hizo sentir acogido, como si formara parte de algo más grande que yo. Sentí que, incluso en ese limbo entre la vida y la muerte, estaba siendo llamado a algo, un viaje, que aún no podía comprender, pero que necesitaba emprender. Quería aferrarme a esa voz, porque era lo único concreto en ese espacio informe. Pasara lo que pasara, sabía que no estaba solo. Sentía la presencia invisible que ya me acompañaba. Y esa voz que me decía que había más allá de lo que podía ver, fue un momento de silenciosa revelación, cuando mi corazón comprendió que la muerte no era el final, sino un pasaje a un lugar donde la luz, el amor y la paz eran infinitos. No sabía si estaba listo para cruzar esa puerta, pero esa dulce voz me dijo que tenía una opción, que aún podía regresar, que aún podía luchar mientras esta voz me hablaba. También me sentí observado, acogido, amado. No había juicio ni miedo, solo una invitación a seguir adelante. A elegir entre continuar o regresar al mundo de los vivos fue difícil decidir, porque en ese momento todo lo que conocía y amaba estaba al otro lado de la puerta, pero al mismo tiempo, Senshekuen no pertenecía allí. Había gente que necesitaba ver, que me necesitaba, y historias que aún tenía que vivir. Esa voz me dio fuerzas para resistir, para luchar contra la oscuridad, para anhelar el regreso. Sabía que la ambulancia aún no había llegado, que mi cuerpo seguía en la acera, y que los minutos pasaban rápido, pero la voz continuó, firme, amorosa, como un faro en la noche. No estás sola, Lourdes. Aún tienes un propósito. Esta experiencia lo cambió todo para mí. Me hizo comprender que la vida es mucho más que un cuerpo físico, que el alma es eterna
y que siempre hay una mano extendida, dispuesta a guiarnos, incluso cuando no la vemos, aunque en aquel momento no pude contar esta historia porque me parecía una locura. Hoy tengo el valor de hablar de esta voz porque me salvó, y si estás pasando por momentos difíciles, quiero que sepas que no estás solo. Tras escuchar esa suave voz que me llamaba, ocurrió algo aún más sorprendente. Sentí, con una claridad que jamás imaginé posible, que mi conciencia se separaba. Jimmy era como si flotara, ingrávida, observando todo a mi alrededor, pero sin que nada me afectara. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido en la acera, inmóvil, pálido, rodeado de desconocidos que corrían a ayudarme. Vi la desesperación en sus ojos, oí los gritos, las órdenes apresuradas, el lejano sonido de la sirena acercándose, pero no sentí miedo. Al contrario, era como si lo observara todo con una mirada serena, distante, casi curiosa. Podía percibir cada detalle, la brillante luz del sol reflejándose en el suelo, el movimiento frenético de la gente, las lágrimas corriendo por rostros que ni siquiera reconocía. Todo era tan real y a la vez tan diferente a todo lo que había experimentado antes. Sabía que mi cuerpo estaba allí, pero mi alma parecía estar en otro lugar, más libre, más tranquila. Fue extraño, porque en esa sensación de dejar mi cuerpo, me di cuenta de lo frágil que es la vida. También vi cuánto nos aferramos a lo material, a lo que podemos tocar y ver, y cómo olvidamos la importancia de lo invisible, de lo inmensible, pero que todo lo sustenta. Mientras flotaba allí, sentí un amor profundo que lo envolvía todo. No era un amor común, era algo más grande, uno que parecía abrazar al mundo entero, y también a mí. Era como si me hubiera abrazado una fuerza que me decía: estás a salvo, aún hay un camino para ti. Quería regresar a ese cuerpo que me sostenía, aunque sabía que estaba herido, porque aún me quedaban cosas por experimentar. Pensé en mis nietos, en mi hija, en las personas que amaba y que dependían de mí. Este anhelo me aceleró el corazón, aunque mi cuerpo permanecía inmóvil. Y entonces, en medio de ese silencio que aún sentía, volví a oír esa voz. Me dijo que tenía una opción: podía quedarme en ese lugar de paz y luz, o podía regresar a mi cuerpo y seguir viviendo. Esa decisión era mía, y solo mía. Comprendí que no era solo un castigo, ni una bendición, era una oportunidad de ver lo que pocos ven, de entender que la vida va mucho más allá de lo que pensamos. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando mi cuerpo y a la gente que intentaba salvarme, pero sé que cuando sentí el frío roce de una mano que me sostenía, algo dentro de mí despertó. Era el deseo de volver, el deseo de continuar. Llegó la ambulancia. Sentí que me colocaban en la camilla. Oí las voces de los médicos, el sonido de las máquinas del hospital, pero incluso en ese lugar, lleno de equipos y luces, seguía sintiendo esa paz interior, esa certeza de que la vida continuaba, en esa sensación de salir de mi cuerpo. Y verlo todo desde arriba cambió mi comprensión de la existencia. Hoy, cuando cuento esta historia, sé que mucha gente la duda, pero para mí fue la pura verdad. Fue un momento de claridad, aprendizaje y sobre todo, amor, mientras me encontraba en ese estado entre la vida y la muerte. Mi alma flotaba lejos de mi cuerpo, y fue en ese momento que comencé a percibir algo que jamás había imaginado. Era solo una sensación de paz, ni la ausencia de dolor. Era la certeza de que algo mucho mayor me guiaba. Y entonces, lentamente, imágenes, figuras y rostros comenzaron a aparecer ante mis ojos. No eran rostros que reconociera de inmediato. No vi a mi familia ni a mis amigos. Eran rostros de personas que nunca había visto en mi vida, pero que me resultaban familiares de una forma que no puedo explicar con palabras. Era como si estas almas ya me conocieran, me estuvieran esperando y estuvieran listas para recibirme. Como la sensación era dulce y aterradora al mismo tiempo. Dulce, porque sentí una sensación de bienvenida, una sensación de amor incondicional. Aterradora, porque sabía que estaba en un lugar entre dos mundos y no sabía si ese sería mi destino final.
Cada rostro reflejaba comprensión y ternura, como si comprendieran todo lo que había vivido, en cada dolor, cada alegría, cada decisión, y al mismo tiempo había una especie de silencio reverente, una espera paciente. Algunos de estos seres, si se me permite llamarlos así, no decían palabras, pero su presencia transmitía paz, sanación y esperanza. Sentí que me mostraban que todo en la vida tiene un propósito, incluso las dificultades, incluso el dolor, que yo no era un caso aislado, que mi historia formaba parte de algo más grande. Fue como ver un mosaico de vidas conectadas, un hilo invisible que une todo y a to-dos. Y en este mosaico encontré mi lugar, no como alguien perdido, sino como parte de un plan divino. También sentí que algunas de estas almas habían sido guerreras, como yo, habían pasado por sus propias batallas, sus propias caídas, y estaban ahí para darme fuerza. No estaba sola en este viaje. Fue un momento que me hizo llorar. Incluso allí, en ese estado entre dos mundos, sentí un amor tan grande, tan puro, que pareció disipar todo mi dolor. Era un amor que no juzgaba, que no exigía nada. Solo existía para cuidar en esos rostros. Esas almas me acompañaron durante lo que parecieron horas. Me mostraron que la vida continúa, que la muerte es un pasaje, y que el amor es lo único que realmente importa. Al volver a mi cuerpo, esas imágenes no desaparecieron, permanecieron grabadas en mi corazón y mi mente. A menudo todavía pienso en esos rostros, intentando comprender sus mensajes, buscando el significado de ese encuentro. Sé que para muchos esto puede parecer imposible, la fantasía de alguien que casi muere, pero para mí fue pura realidad, en un momento sagrado que me enseñó a apreciar cada instante de mi vida. Hoy, cuando me enfrento a dificultades, recuerdo esos rostros y la fuerza que me dieron. Sé que no estoy solo, que hay alguien ahí fuera, en el mundo invisible, que vela por mí y por todos nosotros. Esta revelación me dio esperanza y valor para seguir adelante, porque si existe un amor tan grande e infinito, pase lo que pase aquí en la tierra, todo estará bien. En ese delicado momento, mientras flotaba entre dos mundos, me envolvió una luz como nunca antes había visto. No era cegadora ni fría, era una luz cálida y acogedora que parecía abrazar mi alma con infinita ternura. Esta luz me envolvió como si me llamara a un lugar donde todo era paz y silencio, donde el dolor era inexistente. Entonces, en medio de esta claridad, escuché una pregunta que jamás olvidaré. ¿Quieres volver? La voz no era áspera ni insistente, era una invitación, una decisión que me correspondía tomar. Era como si el universo mismo me diera la oportunidad de decidir si quería continuar mi viaje aquí en la tierra o adentrarme en lo desconocido en ese momento. Mi corazón se llenó. Pensé en los rostros de mis nietos, en sus risas, sus cálidos abrazos, sus ojos curiosos y llenos de vida. Pensé en mi hija, quien siempre ha sido mi fuerza, y mi mayor orgullo. Pensé en las personas que amé, en las historias que aún quería contar, en los días que aún quería vivir, y ese recuerdo fue más fuerte que cualquier cosa. Sentí un profundo anhelo por mi vida, mi cuerpo, mi existencia aquí entre los vivos. Sabía que la luz me ofrecía paz eterna, pero también sabía que aún quedaban cosas por hacer, personas a las que cuidar, momentos por vivir. Fue entonces cuando dije, sí, quiero volver. No fue una decisión fácil, fue una mezcla de miedo, esperanza y amor. Miedo a lo que aún me esperaba, esperanza de poder empezar de nuevo, y amor por la vida que aún no quería dejar atrás. A la luz se atenuó y sentí que me atraían suavemente hacia mi cuerpo. Poco a poco, volví a sentir el peso de mis extremidades, la sensación del suelo bajo mis manos, el olor del aire a mi alrededor. Todo regresó, pero de otra forma, como si hubiera despertado a una nueva realidad. En ese momento, comprendí que la vida es un regalo, frágil y precioso, que cada segundo cuenta, y que debemos aprovechar cada instante con amor y gratitud. Volver a la vida significaba una nueva oportunidad, una oportunidad para vivir de verdad, con mayor conciencia y fe. Y así, poco a poco,
mi conciencia regresó por completo a mi cuerpo, que seguía allí, inmóvil, en la acera. La sirena de la ambulancia ya estaba muy cerca. Los paramédicos me sujetaban con cuidado, intentando reanimarme. En cuando desperté en el hospital, rodeado de rostros preocupados, sentí una alegría silenciosa. Anne estaba vivo. Había decidido regresar. Y desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Tras decir sí a esa luz, a esa oportunidad de regresar, mi alma comenzó a descender lentamente, como si volviera al cuerpo que había dejado atrás. Fue un proceso extraño y doloroso, lleno de sensaciones que jamás podría haber imaginado. Primero, sentí un impacto, no físico, sino profundo, como si algo rompiera el silencio eterno del otro lado. Un dolor agudo que me agarró el pecho y se extendió por todo el cuerpo. Era la señal de que regresaba a esta vida, a este mundo, a esta piel que ya no era la misma. Joy, la sirena de la ambulancia, ya muy cerca, mezclada con voces apresuradas y órdenes médicas. Quise abrir los ojos, pero los sentía pesados, como pegados. Mi cuerpo estaba débil, apenas podía moverme, pero aún así me sentía vivo, respirando de nuevo en el dolor en mi cuerpo. Era intenso, resultado del impacto sufrido, pero lo que más me impactó fue la mezcla de sentimientos que sentía. Alivio por estar de vuelta, miedo a lo que vendría después y una inmensa gratitud por haber recibido una nueva oportunidad en el hospital. Cuando finalmente desperté, rodeada de gente preocupada y con lágrimas en los ojos, comprendí que había experimentado algo que la medicina no podía explicar. Los médicos dijeron que no debía estar allí, que mis posibilidades eran escasas, que había sido un verdadero milagro. Pero sabía lo que había pasado. Sabía que esa noche algo me detuvo, algo me atrajo hacia la vida, cuando ya no tenía fuerzas para luchar sola durante las siguientes semanas. Sentí que mi cuerpo sanaba lentamente, pero mi alma ya había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que caminaba por la calle aquella tarde soleada. Había visto más allá del velo de la vida y la muerte. Había sentido la presencia de algo más grande. Las heridas físicas sanaron, pero las espirituales se transformaron en fuerza. Empecé a ver el mundo con otros ojos, con más fe, con más amor. Todo parecía cobrar un nuevo significado. Este regreso a mi cuerpo no fue solo un regreso físico, fue un renacimiento espiritual. Y llevaba conmigo la certeza de que cada día era un regalo, una nueva oportunidad para amar y ser amada. El médico dijo: no deberías estar aquí, Anne. Fue un milagro. Sonreía, se lo sabía al despertar en el hospital. Lo primero que me vino a la mente fue el silencio que me rodeaba. No el silencio de la oscuridad donde me encontraba, sino el silencio aprensivo y esperanzador que reina en los pasillos del hospital. La fría luz blanca de las lámparas lo iluminaba todo, y podía oír el zumbido de las máquinas, los pasos apresurados de las enfermeras, el suave roce de los médicos hablando en voz baja. Tenía los ojos pesados, el cuerpo frágil, y cada movimiento me dolía. Pero aún así, sentía algo diferente en mi interior, una paz inexplicable que parecía irradiar desde mi corazón. Incluso ante el dolor, los médicos que me atendieron quedaron asombrados por mi recuperación. Dijeron que el impacto que había sufrido era severo, que era casi imposible que hubiera sobrevivido. Uno de ellos, el médico jefe, me miró con seriedad y dijo: señora Lourdes, no debería estar aquí. Esto es un milagro. Lo dio como si viera lo imposible suceder ante sus ojos. Solo sonreí, porque sabía exactamente lo que él no podía entender. Sabía que esa noche, cuando mi cuerpo cayó en esa calle, mi alma estaba en un lugar donde el tiempo no existe, donde el amor y la vida son eternos. Sabía que algo o alguien me sostenía y me traía de vuelta, porque mi hora aún no había llegado. A medida que me recuperaba, comencé a notar pequeños cambios en mí. Mi forma de ver el mundo, a las personas y la vida misma había cambiado. Tenía una nueva sensibilidad, una conexión con algo más grande que no podía explicar a los demás.
pero que sentía profundamente, y mi familia también lo notó. Mi hijo dijo que estaba diferente, más tranquila, más sabia. Mi nieta dijo que parecía brillar por dentro. Sonreí y pensé, sí, esa es la luz que traje del otro lado. En el hospital viví momentos de miedo e incertidumbre, por supuesto, pero también de esperanza y renacimiento. Con cada examen, cada cita, cada visita, me sentía más fuerte, no solo en cuerpo, sino también en alma. Empecé a comprender que el milagro no fue solo mi supervivencia física, sino la transformación que esa experiencia trajo a mi vida. Renzi, no solo para vivir más, sino para amar más, para perdonar más, para ser una luz para quienes me rodeaban. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una mano invisible que nos sostiene, un amor que nos llama de vuelta, una razón para seguir adelante. Después de ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Regresé a casa con el cuerpo, aún frágil, pero con el alma completamente renovada. Sentí una ligereza que nunca antes había experimentado, una sensación de paz y amor que inundaba mi corazón. Cada día, en cada amanecer, se convertía en una bendición para mí. Antes de en piloto automático, preocupada por las pequeñas cosas, las rutinas y los problemas cotidianos. Ahora, me despertaba agradecida por el simple hecho de estar viva, de poder respirar, de poder sentir el sol en mi piel y escuchar la risa de mis nietos. Percibí la belleza en cosas sencillas que antes me habían pasado desapercibidas, el aroma del pan recién hecho por la mañana, el canto de los pájaros, la calidez del abrazo de un ser querido. Todo adquirió un significado más profundo, como si el velo que cubría mis ojos se hubiera levantado. Pero eso no fue todo. Sentí una misión dentro de mí, un propósito que debía cumplir. Esa experiencia me mostró que necesitaba vivir con más conciencia, más compasión y más dedicación. Necesitaba usar mi historia para inspirar y ayudar a otros que, como yo, atravesaban momentos difíciles. Empecé a ver a las personas que me rodeaban con más empatía, escuché más y juzgué menos. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para sembrar amor y esperanza. Comprendí que, a pesar de las dificultades, todos llevamos una luz dentro que puede brillar y transformar. Mi fe también se profundizó. Ya no era una fe de palabras memorizadas, sino una fe profunda, con la certeza de que hay algo más grande que nos guía y nos protege. Incluso cuando no podemos verlo, esta fe me dio la fuerza para superar los desafíos que aún me aguardaban, para perdonar viejas heridas y para ser mejor persona. Esta nueva vida no fue fácil. Aún enfrentaba días de dolor, dudas y miedo, pero sabía que había pasado por algo que me fortaleció y que podía capear cualquier tormenta con la luz que llevaba dentro hoy. Al mirar atrás, veo que ese accidente, que casi me lleva de la muerte, también fue un regalo que me enseñó el valor de la vida, el amor y la esperanza. Espero que mi historia llegue a ti, que estás mirando, para que sepas que, aún en los momentos más difíciles, hay un camino, hay una luz, hay una fuerza invisible que nunca nos abandona. Hemos llegado al final de mi historia, pero en verdad siento que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande, el mensaje que quiero dejarles a ustedes. A todos los que me han escuchado hasta ahora, después de todo lo que he pasado, el accidente, la oscuridad, la presencia invisible, la decisión de regresar y la transformación que ha ocurrido en mí, he llegado a comprender lo que realmente importa. Y lo que importa no es lo que acumulamos, ni nuestras preocupaciones diarias. Lo que importa es el amor el amor que damos, el amor que recibimos, el amor que cultivamos en nuestros corazones. Este amor es lo que nos sostiene en los momentos difíciles, lo que nos guía en la oscuridad, lo que nos conecta con lo invisible, con lo divino. Sé que la vida a menudo puede parecer dura, injusta, llena de pérdidas y miedo. He vivido momentos en los que pensé que todo había terminado. Pero si algo aprendí aquella noche que casi dejo este mundo, es que nunca estamos solos.
Hay una fuerza mayo ere que nos acompaña, que nos sostiene cuando tropezamos, que nos llama de vuelta cuando estamos perdidos. Esta fuerza es el amor y es eterna. Hoy vivo con gratitud. Cada amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo, para amar más, para perdonar, para ser mejor. Y quiero que tú también sientas esta luz dentro de ti. Si estás pasando por momentos difíciles, no te rindas, incluso cuando todo parezca oscuro. Recuerda, hay una mano invisible dispuesta a sostenerte, una voz dulce que te llama a amor eterno. Mi historia es una prueba viviente de que los milagros existen, que lo imposible puede suceder, que la vida es un regalo sagrado. Y si puedo dejar un legado, es vivir con amor, vivir con fe y nunca perder la esperanza, porque al final eso es lo que realmente importa en sí. Esta historia te conmovió. Suscríbete ahora y comparte este mensaje de amor y esperanza con tus seres queridos. Juntos podemos iluminar el mundo.